¿Qué tal? El día de hoy vamos a empezar estudiando talasemias, que son desórdenes hereditarios que involucran una disminución o ausencia de producción de globina normal de las cadenas de globina de la hemoglobina. La alfa-talasemia es causada por una lesión, la supresión de uno o más de los cuatro genes que codifican la alfa-hemoglobina. La beta-talasemia es el resultado de una mutación puntual en uno o dos de los genes que codifican la beta-hemoglobina. En la historia clínica y exploración física vamos a encontrar la talasemia es más común en personas de África, de el medio, el este medio, de Medio Oriente más bien, y también de descendientes de asiáticos. La presentación de la enfermedad varía con el número de genes que están faltando. Un caso típico puede ser un individuo asintomático, fatigado, con una anemia microcítica y estudios normales de hierro. El diagnóstico, la prueba más precisa es electroforesis de hemoglobina, eh, que la vamos a encontrar normal en el rasgo alfa y va a estar silente en el eh, portador alfa. Para alfa talasemia, los estudios genéticos son las pruebas más precisas y todas las formas de talasemia tienen una distribución de eritrocitos normal. Es decir, que son más o menos iguales todas las células de eritrocitos, no van variando en tamaño, en forma. Solamente la supresión de tres genes de la alfa-talasemia se asocia con una hemoglobina H y un alto conteo de reticulocitos. El tratamiento en la mayoría de los pacientes no se requiere tratamiento. El rasgo no se trata. Y aquellos con beta-talasemia mayor o principal y hemoglobina H, que con la enfermedad de hemoglobina H, eh, son fundamentalmente transfundidos y dependientes de esas transfusiones, que son crónicas y durante toda la vida. Y requieren un quelante de hierro oral, como Deferacirox o Deferiprona, o un quelante parenteral de hierro, como deferoxamina, para prevenir la sobrecarga de hierro. Vamos a ver el cuadro, la tabla de diagnóstico diferencial de talasemias. Vamos a ver los subtipos, el número de genes presentes y las características clínicas. En el subtipo beta talasemia mayor o la anemia de Cooley, el número de genes presentes son... No sabía bien la interpretación de esto, pero al parecer son las cadenas de beta y las cadenas de alfa. Y aquí lo explico un poco mejor. Aquí estamos en la beta talasemia mayor y la beta talasemia mayor o anemia de Cooley. Las mutaciones de la cadena beta en el cromosoma 11 afectan ambos genes, causando la más grave de las talasemias, caracterizada por falta total de beta globina. Por eso aquí hay un 0, es decir, hay 0 de las dos cadenas beta que debería haber. La beta talasemia menor, hay una de las dos cadenas. Aquí está beta talasemia menor. Uno de los genes está causando una talasemia relativamente leve, caracterizada por una hemoglobina con 3 alfa y una beta globina. Entonces, este es el 1 que hay de las dos que debería haber. En el hidrops fetal hay 0 cadenas alfa de las 4 que debería haber. En la hemoglobina H, en la enfermedad por hemoglobina H, hay una cadena alfa
en el rasgo de alfa-talasemia hay 2 de las 4 cadenas alfa, y en el portador silencioso hay 3 de 4. Por eso es silencioso, porque casi está completo el número de lo que debe haber. Vamos a ver las características clínicas. En la beta-talasemia mayor, los pacientes desarrollan una anemia microcítica severa y fallo para el crecimiento en el primer año de vida, y necesitan transfusiones crónicas durante toda su vida y trasplante de médula ósea para sobrevivir. La hemopoiesis extramedular ocurre en respuesta a la anemia, como hepatosplenomegalia y también prominencia del el hueso frontal. Aquí hay unos ejemplos de skull bossing, o sea, del cráneo, porque ahí se empieza a producir también hemopoiesis. En la beta-talasemia menor, los pacientes son asintomáticos con una anemia de leve a moderada, bien tolerada, pero las células son microcíticas e hipocrómicas en el frotis periférico, el frotis de sangre periférica. Muchas veces se confunde con anemia por deficiencia de hierro y es común en la región mediterránea. De hecho, talasemia significa sangre de mar, y es por la región del mar Mediterráneo. En el hidrops fetal o hidrops de Bart lo van a encontrar también como hidropesía. Habíamos comentado, no hay ninguna de las cadenas alfa, entonces no es viable y los pacientes mueren en el útero. En la enfermedad por hemoglobina H hay una de las cadenas alfa, y los pacientes se presentan con una anemia hipocrómica, microcítica, con hemólisis crónica, esplenomegalia, con ictericia y colelitiasis. El conteo de reticulocitos aumenta para compensar, y un tercio de los pacientes tienen cambios esqueléticos causados por una eritropoiesis expandida, como acá también. Bien, vamos a repasar, a terminar esta tabla, y luego repasamos los componentes, la cadena alfa y beta, para visualizarla mejor. El rasgo de alfa-talasemia se presenta como pacientes que tienen bajo volumen corpuscular medio, pero son asintomáticos usualmente. Y el portador silencioso, los pacientes no tienen signos ni síntomas de la enfermedad, y es un estado clínico normal. Solo como aclaración, había dicho que que se necesitaban 4 cadenas alfa, y eso no es así. Hay 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa en la molécula de hemoglobina, en la estructura molecular, y este es el número de genes presentes. Ok, entonces de 2 genes que se necesitan en la beta-talasemia hay 0. 2 para beta y hay 1 en la beta-talasemia menor. De 4 genes presentes que deberían estar para la cadena alfa, hay 0 en hidrops fetal, y así sucesivamente. Acá está la estructura de la hemoglobina, y este es un portal educativo del Protein Data Bank. Por si son medio geeks, les puede interesar esto. Aquí están los códigos de PDB para las moléculas. Por ejemplo, aquí muestra eh, específicos residuos de cisteína en hemoglobina, y también hierro en los grupos M, como se muestra en la entrada 1BW. Vamos a buscarla en este programa. Solamente introducimos el código fetch y 1BW, y esto debería de ser la estructura
cristalina del nitrosil, ese nitroso de la hemoglobina humana A. Vamos a ver si se puede hacer un poco más grande. Lo bueno de esto es que se puede ver tridimensionalmente y bueno, todavía necesito entenderle un poco mejor para ver el residuo que mencionaban, pero está bueno poderlo ver. Vamos a seguir avanzando. Vamos a leer el Key Fact. El índice de Mentzer, que es el volumen corpuscular medio dividido entre la cuenta de eritrocitos. Por ahí tuve la duda si eran eritrocitos o reticulocitos, pero no, son red blood cells. Entonces esto nos ayuda a distinguir entre la talasemia y la anemia por deficiencia de hierro. Un índice de Mentzer menor de 13 nos sugiere talasemia y mayor de 13 nos sugiere la anemia por deficiencia de hierro. Muy bien. Vamos a apuntarlo para memorizarlo. Me parece que vendría bien hacerlo como tarjeta hueco. Y así tenemos nada más que completar la fórmula del índice. Acá seleccionamos todo lo que queremos memorizar y lo ponemos como hueco. Y como a mí me gusta que aparezca todo a la vez, voy a seleccionar el código C1. Y otra cosa que quiero memorizar es lo que sugiere. Si es menor de 13 sugiere talasemia. Acá pongo el código. Después voy a... Bueno, luego lo copio. Y mayor de 13 es sugerente de anemia por deficiencia de hierro. No hay que olvidar cerrar los corchetes, o cómo se llaman estos, para que nos haga una buena tarjeta hueco. Y esto sería en etiqueta de talasemias. Por otra parte, no solo añado tarjetas de los key facts o mnemotecnias o de lo que viene en los recuadros, sino que también tengo este recurso de el CTO, que es un como resumen de las preguntas más importantes. Entonces aquí viene la pregunta, acá la respuesta, y está bastante fácil para copiar y pegar en el Anki e irlo repasando así. Por ejemplo, ¿cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica? Bueno, el déficit de ácido fólico. Seguimos con policitemias. Es una eritrocitosis, una elevación anormal del hematocrito, que puede ser absoluta por producción elevada de eritrocitos o relativa por disminución del volumen plasmático y hemoconcentración. Y la policitemia absoluta las causas de esta policitemia son primarias, una policitemia rubra vera, o secundarias causadas por hipoxia, o una elevación inapropiada de la eritropoyetina por secreción de tumores de productores de eritropoyetina. La historia clínica y la exploración física nos van a mostrar que están caracterizadas por una elevación del hematocrito, una disminución del flujo sanguíneo, del flujo sanguíneo a los tejidos y también de oxigenación, y aumento del trabajo cardíaco, o no sé si del gasto cardíaco, me parece que no, pero sí del trabajo que tiene que ejercer el corazón. ¿Por qué va a haber menos flujo? Bueno, porque la sangre está, digámoslo así, más espesa.
La eritrocitosis absoluta está asociada con hipoxia, con enfermedad pulmonar, con tabaquismo muy intenso, con un ambiente intrauterino pobre, empobrecido, con neoplasias como carcinoma renal, carcinoma hepatocelular o con policitemia vera. La policitemia vera resulta de una proliferación clonal de una célula madre pluripotencial en la médula ósea, que se causa por una mutación de la proteína JAK2, la que regula la producción por parte de la médula ósea. Perdón, la producción de médula ósea. Production. Hay un exceso de proliferación de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, y por lo tanto hay hiperviscosidad y trombosis. Pero los eritrocitos están más significativamente afectados, y hay un y por su parte hay una proliferación a un alto ritmo, aunque haya baja eritropoyetina. La presentación de las policitemias va a ser como síndrome de hiperviscosidad, con facilidad para hemorragias, para hematomas, de parte de los vasos sanguíneos que están ingurgitados, sería la palabra aquí en engorged. También presentan fatiga, hipertensión, trombosis, ya sea arterial o venosa. Hay alteraciones visuales, déficit neurológico, cefaleas, puede haber vértigo, tinnitus, prurito después de un baño caliente. Puede haber insuficiencia cardíaca crónica, plétora facial y esplenomegalia. Comúnmente afecta a individuos mayores, mayores de 60 años de edad, y se puede convertir en leucemia mieloide aguda en una pequeña proporción de los pacientes que la sufren. La eritrocitosis relativa está asociada con hipovolemia y deshidratación, con por diuresis, gastroenteritis, consumo de alcohol y quemaduras. Vamos a leer los key facts antes de seguir. La premedicación con acetaminofén o paracetamol y difenhidramina a veces es usada para prevenir las reacciones menores a la transfusión. Bien. La hemoglobinuria en la transfusión, en la reacción hemolítica a la transfusión, puede llevarnos a una necrosis tubular aguda y fallo renal subsecuente. La porción M de la hemoglobina, o hemo, es necesaria para la producción de hemoglobina, mioglobina y moléculas de citocromo. Y la policitemia vera tiene baja eritropoyetina y niveles normales de oxígeno. La eritrocitosis relativa tiene ya sea elevados o normales niveles de eritropoyetina y bajos niveles de oxígeno. Las diferencias de eritropoyetina y y niveles de oxígeno también le voy a hacer una tarjeta hueco para recordarla posteriormente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? De policitemia vera, la mejor prueba inicial es una biometría hemática que nos muestre elevados eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Aumento de reticulocitos, aumento de hemoglobina, aumento de hematocrito y aumento de la policitemia vera. ¿Quiere decir esto? Quiero pensar que sí. Con un nivel de eritropoyetina. Ya entendí. Este paréntesis iba aquí porque era como la policitemia vera
aumenta con el aumento de los gases arteriales y el nivel de eritropoyetina. Disminuido eritropoyetina y oxígeno normal y un hematocrito mayor de 60%. Estos son los hallazgos clave que nos sugieren policitemia vera. La prueba más precisa es la mutación de JAK2, presente en 95% de los pacientes. Y la eritrocitosis relativa también puede aumentar el hematocrito. Puede tener esplenomegalia, pero la eritropoyetina es normal o aumentada. Y el oxígeno generalmente está bajo comparado con la policitemia vera. Seguimos con el tratamiento y hay que decir que la meta de hematocrito en los pacientes con policitemia vera es menos de 45%. Hay que usar flebotomía y aspirina para el alivio de los síntomas y para prevenir la trombosis. La hidroxiurea reduce el conteo celular. El alopurinol y rasburicase previenen aumento del ácido úrico. Cuando la enfermedad es resistente a la hidroxiurea, se trata con ruxolitinib, que es un inhibidor del JAK2, la mutación que tienen estos pacientes. En la eritrocitosis relativa hay que tratar el padecimiento subyacente y tratar los síntomas con flebotomía. Vamos a ver el caso clínico que viene un hombre de 30 años de Grecia. Esto ya nos hace pensar en el mar Mediterráneo y en la talasemia. Viene a tu consulta quejándose de fatiga crónica, no tiene historia médica significativa en el pasado y no está tomando ningún medicamento. La biometría hemática nos muestra una hemoglobina de 10.4 y un volumen corpuscular medio de 71. Si recordamos los valores normales de hemoglobina y de volumen corpuscular medio, son entre 14 y 17 para hemoglobina para hombre, entre 12 y 15 para mujeres, y el volumen corpuscular medio nos acordamos que era de 80 a 100 lo normal, y ya 71 nos habla de una anemia microcítica, es decir, las células están chiquitas. Empiezas a darle hierro oral, suplementos de hierro oral, y lo vuelves a ver en 4 semanas sin cambio en la biometría hemática. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, sospechamos por los antecedentes alguna falla genética por talasemia y que no mejora con el hierro teniendo una anemia microcítica hipocrómica. Entonces probablemente pueda ser una talasemia. Vamos a ver la respuesta. Claro, solo había que especificar qué tipo de talasemia. El diagnóstico más probable es una beta talasemia menor. Lo vas a reconocer que el paciente tiene una anemia microcítica que no responde a suplementos de hierro. Probablemente los estudios del hierro estarían normales y él viene del Mediterráneo. Vamos a estudiar ahora esta tabla de... Sí, ¿verdad? Terminamos aquí la policitemia vera y vamos a estudiar las reacciones a la transfusión. Tenemos aquí 4 tipos de reacciones y vamos a ver el mecanismo de cada una, la presentación, el tratamiento y ya. Para reacción alérgica, el mecanismo es una formación de anticuerpos contra el plasma del donante, contra las proteínas en el plasma del donante, y usualmente sucede después de recibir
un producto que contiene plasma. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 y se presenta con urticaria prominente, prurito, con sibilancias y fiebre. El tratamiento es dar antihistamínicos si tiene una reacción severa y dejar de transfundir y darle epinefrina. La reacción anafiláctica tiene un mecanismo de enfermedad que es una reacción alérgica severa en un paciente deficiente de inmunoglobulina A que debe recibir eh, productos sanguíneos sin inmunoglobulina A. La presentación sería con disnea, broncoespasmo, con paro respiratorio, con hipotensión y shock. Hay que dejar de transfundirlo y darle epinefrina. Hay que tratar el shock anafiláctico como se requiere tratar un shock anafiláctico. En la reacción no hemolítica febril, el mecanismo es una formación de citoquinas durante el almacenamiento de la sangre. El, el recipiente, el receptor, crea anticuerpos contra los antígenos HLA del donante y contra sus leucocitos también. Y es un tipo de hipersensibilidad tipo 2. La presentación es con fiebre, dolor de cabeza, con escalofríos, ruborización, con rigor y con mal estado general durante 1 a 6 horas después de la transfusión. Es decir, esto sucede 1 a 6 horas después de que fue transfundido. No es tan rápida como la reacción alérgica. Hay que dejar de transfundir y darle acetaminofén. Y hay que hacer leucorreducción en la sangre del donante, porque fue algo que se formó en la sangre del donante durante su almacenamiento. Por último vamos a ver la reacción de hemolítica a la transfusión. Se puede dar por anticuerpos del receptor que pueden ser preformados, es decir, que el receptor ya tenía esos anticuerpos y en este caso se da en agudo, o que se forman ahí mismo y esto es retardado contra los eritrocitos del donante. Hay hemólisis intravascular cuando hay incompatibilidad de grupo ABO, o hemólisis extravascular cuando hay una reacción de los anticuerpos del receptor contra el antígeno del donante de eritrocitos. Este es un tipo de reacción de hipersensibilidad tipo 2 también. Perdón. Se presenta con fiebre, hipotensión, con escalofríos, náusea, con ruborización. También puede presentar como una quemadura en el sitio de aplicación intravenosa, taquicardia, taquipnea, con dolor en el flanco y fallo renal. La hemoglobinuria, que es hemólisis intravascular, en esta reacción de hemólisis intravascular que se había presentado acá. Cuando era por incompatibilidad ABO, y también ictericia cuando es extravascular y que lo hemos visto aquí por anticuerpos del receptor contra los eritrocitos del donante durante o un poco después de la transfusión. El tratamiento de esto también es dejar de dar la transfusión inmediatamente y administrar líquidos intravenosos y mantener buena salida o excreción urinaria.
Aquí nos habla de lo que ya vimos y solo nos habla un poco más de la prevalencia, eh, de la incidencia, perdón, y que es más común las no hemolíticas febriles y las reacciones alérgicas, y ocurren en un 3 a 4% de las transfusiones.